Bueno, pues ahí está, tan lejos y tan cerca, de Wim Wenders. La película se gana el Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes en un año complicado porque la selección de ese año fue estupenda. Quienes comparten, porque ese año la Palma de Oro se parte en dos, fue El piano de Jane Campion y Adiós a mi concubina de Chen Kai-ye, que sin duda es una de las películas clave de la llamada quinta generación china. Y ahí estuvo Wim Wenders y finalmente pues se lleva este premio y la crítica ya responde de una forma muy distinta a las Alas del Deseo, mientras que en las Alas del Deseo hubo una unanimidad de que estábamos ante una de las grandes películas de Wim Wenders. Yo me acuerdo mucho, Tomás Pérez Turrent, que fue mi maestro, decía, híjole, no, dice, no tenía que haber ganado Wim Wenders ese año. O sea, ya la Palma de Oro de París, Texas era importante, el premio de mejor director por Las Alas del Deseo. Entonces ya no tenía que haber ganado otra vez un premio de ese tamaño. Pero bueno, tenemos media hora para poder platicar de la película y a mí me gustaría más bien escucharlos a ustedes. Ya ayer platicamos mucho acerca de las bases que promovieron este proyecto, que fue pues prácticamente todos esos cambios geopolíticos, sociales y económicos que ocurrieron entre 1987 y 1993, que es esta película, donde el panorama social, económico e ideológico de Europa cambia para siempre, y creo que se siente mucho en esta película ese cambio que Wim Wenders está experimentando y que lo lleva a una especie de crisis. Así que pues no sé quién quiere empezar para que empecemos a platicar por ahí. A ver, maestro, usted que siempre nos Bueno, yo aquí adelante. se le nota diferente. Ahora la producción es diferente. Mucha lana, Sí, mucha desde el lana, principio sí. que la escena aérea Sí. que está el de Ángel, y la de ayer se veía el cartón, Se veía el cartón, Sí, y aquí sí. se ve mejor todo eso. Sí, El sí. manejo de la cámara, pues sí, también se ve igual, solo que sí le vi diferencia de la de ayer. Ahora sí que las tomas a la ciudad, aquí ya no se ve una ciudad tan destruida, aunque todavía, Sí. pero ya se ve que ya empezaba a levantarse lo que es Claro. la ciudad. Es lo que estaba platicando ahorita con Jesús, le digo que Sí. yo la vi un poquito diferente porque sí, la de ayer era una historia más de amor de un hombre hacia una mujer. Ajá, Y pero yo de un ángel. como digo, aquí es una historia Sí. a lo mejor de amor hacia los demás. Por ejemplo, Claro. Casiel, cómo regresa, cómo se vuelve humano por querer salvar a Exacto. una niña que ayer que lo vimos nomás gritó cuando saltó el suicida, por ejemplo, Sí. y no lo salvó, sino Exacto. cuando cayó la niña es cuando él se humaniza, se puede decir. Claro. Y cuando el mafioso le dice, vente, mira, te voy a meter al negocio, y ve que es pura, es pornografía, es Sí. violencia, y son armas. Sí. Yo siento que ahí también él dijo, no, yo lo que vine aquí es Exactamente, ayudar. muy bien. Entonces, eso es Bueno, lo que ahí tenemos dos puntos importantes para empezar. Ahí los voy anotando. A ver, primero, bueno, Otto Sander, el actor que interpreta al ángel Casiel, que Casiel sí existe como ángel, está en la lista oficial de los ángeles, existe, y es el ángel de la tristeza. Eso es algo muy importante. Otto Sander se quedó con muchas ganas, después de Las Alas del Deseo, de que Wim Wenders hiciera otra película con el personaje de Casiel, porque decía, oye, a Damiel sí le dieron chance y acá el otro se quedó ahí trepado en el ángel de la victoria, ese qué mala onda. Pero bueno, pasó el tiempo y finalmente un día Wim Wenders le dijo, bueno, ok, ya se te va a hacer. A ver, ahora, dame tus ideas, ¿qué quisieras que hiciera Casiel? Y viene otro punto muy importante que ya se los había yo comentado hace 2 o 3 semanas que nos vimos, que Wim Wenders empieza como una cruzada personal en contra de la venta y el canje de armas, que además conforme se cae el bloque socialista, y me estaba acordando mucho de Tres Colores Blanco, por ejemplo, en la Europa del Este empezó un vendedero y compradero en el mercado negro, pues podías conseguir hasta ojivas nucleares, ¿no? Porque claro, la gente empezó a llegarle los dólares y empezaron a vender todo, y había un desmadre, un descontrol total de las armas que venían de Europa del Este.
y también la cruzada personal de Wim Wenders contra la pornografía y las imágenes de violencia. De hecho, en esta década viene una película muy complicada que se llama El fin de la violencia. El fin de la violencia, que te hablaba de un productor en Hollywood que se la pasa ganando millones de dólares con películas violentas y un día lo secuestran y no sé qué. Y a Wim Wenders se le hace bolas el engrudo con esa película y ni es en contra de la violencia y acaba siendo un disparate. Entonces, Wim Wenders, bueno, no es que esté en contra de la pornografía, porque pues, no es un personaje ni ultra conservador, ni mucho menos, pero él simplemente dice, el cine tiene que tener una razón de ser y el cine debe tener un sentido trascendental. La pornografía está hecha para que el espectador literalmente se autosatisfaga y no tenga otro tipo de trascendencia. Entonces aquí este negocio donde quieren meter a Cassiel, pues es finalmente algo que el propio Wim Wenders está rechazando. Ahora, es muy importante lo que comentas. Bueno, en las Salas del Deseo teníamos un personaje más cercano, por ejemplo, al Fausto de Goethe, ¿no? Que quiere el amor y entonces vende su alma literalmente al diablo y entonces viene esto. Aquí no es un Mefistófeles, es un ángel que se enamora, quiere vivir la experiencia humana y entonces se convierte en humano, en un Mensch, que es el término con el que se saludan en la cárcel cuando lo abraza y le dice Mensch, eso es hombre en alemán. Pero Cassiel tiene una vocación mucho más altruista. Este viaje, el viaje que hace Cassiel a lo largo de la película es completamente tortuoso, porque no solamente se enfrenta a estas fuerzas de una Europa que está reacomodándose como puede, sino que también tiene encima un personaje que, hablando de este realismo mágico, es un personaje que se llama Emmett Flesty, que lo interpreta Willem Dafoe. Bueno, ya en el momento en que sale Willem Dafoe uno piensa lo peor, ¿verdad? Que puede llegar a pasar lo peor en la película, pero si ustedes voltean el nombre del personaje, Emmett Flesty, es Time Itself, es el tiempo mismo, y de alguna manera lo que está pasando es que Cassiel se le va acabando el tiempo para hacer lo que quiere, y eso es una forma de Wim Wenders de decirnos, bueno, así como un ángel puede a través del amor y de la seducción y de la pasión vivir la experiencia humana, también un ser humano, una parte importantísima de la experiencia humana es, se te acaba tu tiempo y contra ese no puedes hacer absolutamente nada, ¿sí? Y así como ayer decían, porque por ejemplo, que el sentido de la vida es el momento en el que sientes el dolor, también es el momento en el que sientes que se te acaba el tiempo. Entonces, son formas que Wim Wenders va utilizando para ampliar los conceptos de las Salas del Deseo. Por eso él decía, no es una secuela. O sea, sí sale Damiel, sale la trapecista, sale Columbo otra vez, ¿no? Pero son presencias mucho más, como si fuera una película donde nos reencontramos con varios cuates que nos caen bien. Y bueno, le añades a la Natasha Kinski guapísima, que por ejemplo dice Wim Wenders que en algún momento en las Salas del Deseo él pensó en tener a Natasha Kinski como un ángel, ¿no? Pero cuando la vio, desde que le puso la gabardina y todo, se veía guapísima y le dijo, no, maestra, de ángel no me das el ancho porque, pues no, o sea, no se puede, no, eres demasiado guapa. Y que pasados los años en la sala, en Tan Lejos y Tan Cerca, le volvió a hacer casting y de repente notó que su cara ya había cambiado. Ya se había divorciado de Mikhail Baryshnikov, ya vivía con Quincy Jones, entonces ya era una mujer más madura. Hay, bueno, quienes sean fans de Klaus Kinski, de repente se parece mucho a su papá, esa mirada perdida, esa mirada profunda del papá, y dijo Wim Wenders, tú eres Rafaela. Y bueno, Rafaela se vuelve como esa interlocutora de Cassiel, y es muy bonito cuando ella al final le dice, yo aprendí a ver el mundo a través de tus ojos, ¿no? Por todo lo que le va diciendo a Rafaela, por estas preguntas que se hace Cassiel con la canción de Lou Reed, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo ser bueno? ¿Por qué no puedo actuar como hombre? Eso Damiel jamás se lo cuestionó en la película de ayer. Las Salas del Deseo, todo el mundo sale feliz porque es una película de un romanticismo feroz, pero Tan Lejos y Tan Cerca ya es
el ángel enfrentado a un mundo que lo acaba sobrepasando en maldad, en intereses, los dólares están volando por todos lados, y bueno, la aparición estelar de Mikhail Baryshnikov, del maestro Gorbachev. Bueno, ¿qué más quieren que eso, no? Y claro, ya uno ve los asegúnes de la caída de la Unión Soviética, y Gorbachev supo aprovechar muy bien también el momento político, pero aquí desde luego él es, para Wim Wenders, una especie de imagen de estos son personajes que cambian la historia de la humanidad. Y ahí está Gorbachev, y les sacó una lana impresionante para salir ahí, pero era muy importante para Wim Wenders tenerlo, y que dijera lo que dijera, ¿no? Dice, las fronteras y los territorios se conquistan a través de la violencia y de la muerte, cuando realmente la respuesta es el amor. Ay, güey, que Gorbachev diga eso es muy importante. Y claro, yo me acuerdo cuando la película se exhibió en México, la gente aplaudió. Cuando sale Gorbachev en pantalla, la gente aplaudió, ¿sí? Entonces, pues bueno, son imágenes que logra Wim Wenders muy importantes, ¿no? Muy bien, por ahí podríamos haber empezado, perfecto. Allá atrás, venga. Precisamente era mencionar esas presencias que no son gratuitas, ¿no? O sea, parece que está afirmando ahí la perestroika. Claro, claro. O sea, sí. El nuevo Berlín, la nueva Europa. Claro. La presencia de Lou Reed, tanto Bowie como... Claro, desde luego. Tuvieron su etapa de Berlín. Claro. Musicalmente. Sí. Que repercute y trasciende. Claro que sí. Cultural. Ayer veíamos a Nick Cave, ¿no? Ayer veíamos a Nick Cave, aquí ya escuchamos a U2. Aquí de repente escuchamos a Johnny Cash también. O sea, ya se está abriendo una frontera que el propio Wim Wenders no cruzaba hasta ese momento. Ahora, es clave lo que usted nos dice, porque finalmente esta es una película que nació precisamente por eso. O sea, Wim Wenders, cuando vio que se cayó la Unión Soviética, que se cae el Checoslovaquia y se vuelve a partir en dos, que los Balcanes están ensangrentados, dice, no, es que tienen que regresar Los Ángeles, porque si dejamos nada más las salas del deseo se va a quedar como una cápsula de tiempo. Y sí, efectivamente, todas esas presencias tuvieron su etapa de Berlín y tuvieron su etapa de cine también. O sea, aquí Lou Reed, que ya acaba interactuando con Cassiel, dándole su dolarito y diciéndole, tú puedes, güey, tú puedes, ¿no? Pero recordemos a David Bowie en La Última Tentación de Cristo, haciendo el papel de Poncio Pilatos, ¿no? Entonces sí tuvieron una relación con el cine muy importante, y bueno, Lou Reed, una figura clave también para Wim Wenders, ¿no? Lo vamos a volver a oír en Días Perfectos también. Entonces, esos cambios están, hay momentos en la película que son fascinantes por ver a tanto buen actor junto. Por ejemplo, otra vez tenemos el carrito de café. Está Cassiel tomándose su café y llega Columbo y está Willem Dafoe y llega Natasha Kinski. O sea, ¿cuánto costó esa escena? En sueldos nada más, ¿no? Ya dejen ustedes vestuario. En sueldo, ¿cuánto cuesta tener a todas esas personas juntas, no? Pero la película tiene como ese saborcito, digo, ahorita las vimos juntas, un día después de otro. Quienes las vimos en su momento, pues Las Alas del Deseo la habíamos visto 5 o 6 años antes. Entonces, volver a ver a Bruno Ganz, que se acabó convirtiendo en dueño de una trattoria y canta canciones napolitanas y sabe hacer pizzas y sabe hacer de todo, ¿no? Y ya tiene una hijita, y bueno, estas cosas que puede que funcionen o no. Por ejemplo, los cirqueros me parecen muy sangrones, pero ya tienen una razón de ser cuando logran resolver lo de vaciar la bodega haciendo el acto de trapecio. Dices, bueno, ok, pasa. Pero luego yo siento también que hay demasiadas peripecias en la película y le comen el tiempo a Wim Wenders. O sea, dura casi media hora más que la película anterior, y sí le podías haber trimeado ahí varias cositas. O sea, ya cuando un director, por ejemplo, va a estrenar una película en Cannes y la película un día antes él la está editando, es que trae broncas. O sea, el corte primero era de 5 horas. Y claro, los directores eso les pasa, tienen que empezar a cortar y tienen que empezar a seleccionar. Pero aquí sí hay unas cosas que dices, güey, le pudiste haber volado media hora y te quedaba perfecta.
Pero está esa sensación de caos. Es una película caótica, de crisis, de cambio. Y ya no está tan convencido el maestro Wim Wenders de la trapecista como nos lo hizo que nos enamoráramos ayer. Aquí ya está un poquito más separado de Solberto Martán. El personaje del ángel es completa y absolutamente existencialista. Todas las preguntas que se hace, no da respuestas, él ni siquiera tiene las respuestas. Rafaela como su testigo, o sea, es otro ritmo y otro tono muy diferente, y un Wim Wenders también muy diferente, o sea, sí se nota, o sea, es de los directores que se nota, así como Carlos Saura, se le muere Franco, y de repente la carrera de Saura se va hacia el flamenco y cosas por el estilo, porque ya no tienes tu tema principal, todo este ambiente gris, de incomunicación y de todo de la Alemania dividida, aquí ya no está. Aquí ya tienes dólares por todos lados, tienes gente hablando en 5 o 6 idiomas diferentes, y además, pues bueno, otra vez la influencia estadounidense por todos lados, ¿no? Y ya superestrellas como U2 y todo el mundo metido aquí, ya es un Wim Wenders cosmopolita, eso es algo muy importante, ¿no? Muchas gracias. Norma, ¿algo que nos quieras decir? No, pues es... Ajá. Visualmente es como... Creo que muy rica el juego otra vez del blanco y negro y el color. Y el color, ¿no? Que aquí tiene como mucho más protagonismo. Sí. Entonces, a mí la verdad es que yo creía que la había visto, pero no la había visto. Entonces, sí la disfruté mucho. Qué bueno. Creo que sí es una buena continuación de la historia, sí. No, sí. Y realmente creo que no se siente como una segunda parte ni nada, ¿no? No, y en sí. ese sentido creo que está muy bien llevada, ¿no? Y muy creíble. Claro. Y también toda la inocencia de Cassiel, que preguntarse, ¿por qué no puedo ser bueno? Oye, eres un pan. O sea, claro. Eres la inocencia pura, ¿no? Sí. Entonces, ahora, a mí el personaje de William Dafoe me intrigaba un poco, hasta ahorita que lo dices, claro, pues es el tiempo. Es el tiempo. Yo decía, ¿qué onda? ¿Es ángel demonio? ¿Es qué es, no? Porque además, digo, con esa carita que se carga, sí, o sea, siempre... puede ser las dos cosas, de hecho, ¿no? William Dafoe tiene esa particularidad. Y además, sí, o sea, tanto puede ser Jesucristo, ¿no? Sí. Como puede ser... De hecho, ya fue Jesucristo. Exacto, y por eso lo digo. Sí. Como puede ser el mismísimo demonio, pero el tiempo, claro, el tiempo se escurre de las manos y el tiempo no es malo ni bueno. Sí. O sea, el tiempo puede hablarse de tú con los ángeles y puede hablarse de tú con la humanidad y con el demonio. Entonces, creo que ese personaje está muy bueno como para irle pensando. Y creo que en el fondo la nobleza de Cassiel y todo este personaje del tiempo, creo que es lo que me quedo y ese en particular para seguirle rascando y para otra revisada. Sí, pues ayer, por ejemplo, cuando se veían a través de la reja Damiel y Columbo, que le decía, ¿desde hace cuánto tiempo eres humano? Y le dice él, años, meses, días, segundos, tiempo, ¿no? Entonces ahí él empezaba a sentir que era humano porque ya está regido por el tiempo, pero Cassiel tiene de enemigo al tiempo, de espíritu chocarrero, y todo el tiempo le está metiendo ahí cosas y traspiés para que el personaje se lo está diciendo todo el tiempo a Rafaela. Le dice, yo lo voy a quebrar, dice, porque no pertenece aquí. Y no pertenece aquí también porque ya el mundo se hizo muy deshumanizado. O sea, aquí ya estamos en la globalización total, estamos en el neoliberalismo total. O sea, el panorama de las alas del deseo a tan lejos y tan cerca cambió radicalmente, ¿sí? Entonces, pero bueno, finalmente la inocencia, la ingenuidad, lo bonachón de Cassiel, pues no va con el mundo como está en ese momento ya. Damiel se pudo enamorar y Damiel pudo vivir la experiencia en esa Alemania dividida. Aquí ya no. Incluso los pensamientos, que era una parte, y las emociones, que era una parte muy importante de las alas del deseo, aquí ya casi no están. O sea, Cassiel se convierte en ángel a los 25 minutos de la película,
¿no? Damiel se convertía en ángel a la hora, casi hora y media de la película. Entonces los pocos pensamientos que alcanzamos a oír son muy contradictorios, son muy severos. Hay un señor que va manejando y pasa, pues ¿cuál diferencia hay entre la Alemania de allá y la Alemania de acá? Son iguales, ¿no? ¿Por qué dicen que en el norte hace más frío que en el sur? O sea, Wenders de alguna manera también está tratando de entender qué realmente es la reunificación alemana, ¿no? En esta ciudad ya te pierdes, no como en la anterior que todo el mundo decía, derecho llegas al muro, güey, no hay bronca. O sea, ahí no hay pierde, no hay ningún pierde. Aquí en esta ciudad ya te pierdes, ya te vas a otros lados, ¿no? Y sí, no, yo estoy completamente de acuerdo contigo, la producción, la pura escena inicial, que subieron a Otto Sander al ángel, y le dan la vuelta con el lobo para bajarlo, ha de haber sido terrible, pero esa escena inicial, yo me acuerdo en el cine, era absolutamente impresionante, ¿no? Y pues bueno, el tono fantástico, el tono lúdico sigue. Sí, no es una secuencia, no es una secuela de Las Alas del Deseo, porque si fuera secuela de Las Alas del Deseo, seguiríamos con Damiel y su trapecista. Ya se vuelven personajes periféricos y este es el episodio Casiel, ¿no? Y pues bueno, a lo mejor por ahí tenía algo guardado para Rafaela, pero bueno, ya no va a ser igual, ¿no? Sí. Esa pregunta que quería hacer, por ejemplo, en Las Alas del Deseo, sí aparece un ángel inferior. Aparecen varias. Pero nada más aparece así, ves, ¿no? Que es ángel, pero ni participa ni nada, ¿no? No. Ya tiene un papel protagónico esta Rafaela, ¿no? Sí, decía él que no le daba la edad de Natasha Kinski, y sí era guapísima Natasha Kinski en los 80, entonces ni vas a salir bien, ni te voy a aprovechar bien, entonces mejor luego, ¿no? Y luego ya aquí, pues bueno, ya una Natasha Kinski madura. Pero él ¿no? tiene la intención de hacer una secuela. Pues igual y sí hubiera podido ser una película de Rafaela, sí, pero ya no la vamos a ver. Según recuerdo lo que dijiste ayer, sí. el se motiva a hacer la segunda parte porque alguien hizo otra película, ¿no? No, Un Ángel Enamorado fue después. Incluso después de esta. Ángel Enamorado es del 97, 99, por ahí, ya es muy posterior. Y le pagaron su buen billete por vender los derechos de la historia, digo, también, sí, pero bueno, finalmente lo que decíamos ayer, ¿no? La gente que ha visto Un Ángel Enamorado finalmente acaba viendo estas películas, o sea, Wim Wenders no pierde por ningún lado, ¿no? Bueno, pues los 90 fueron una época complicada para Wim Wenders, porque pues muchas de sus películas ya no van a tener un buen recibimiento por parte de la crítica. Empieza una época donde ya tampoco empieza a generar buenos ingresos en taquilla y el cine, la industria del cine empieza a cambiar y empieza a exigir cosas nuevas. Entonces, pues bueno, vamos a la próxima semana tener otro programa doble con dos películas, una de los 90, otra de los 90 y una muy reciente de apenas 2023, pero creo que son dos películas que siguen manteniendo ese gran nivel que puede llegar a tener Wim Wenders. El próximo sábado a las 5 de la tarde vamos a ver Historia de Lisboa, donde, pues bueno, además del viajezote que nos vamos a aventar por esa ciudad, vamos a tener la música de Madre Deus y la película con la que terminamos esta parte de ficción, que la veríamos el próximo domingo, es esta joya que nos dejó hace 2 años que se llama Días Perfectos. Así que ese es nuestro programa doble de la semana que viene. Corran la voz a las 5 de la tarde las dos funciones. Si van a venir, anótense de manera previa porque ya ven que estamos muy solicitados afortunadamente. Entonces, bueno, pues eso es nuestro programa de la próxima semana. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda? Chucho, ¿querías decir algo? Bueno, lo que dijo él. Sí. Es una película de amor. Finalmente él da la vida por alguien. Y por muchos, ¿no? Sí. Por eso esa cita con la que empieza la película que dice los ojos son las ventanas del alma y si no están limpios, esa luz no va a llegar a tu corazón y por lo tanto no vas a reflejar la luz. Si nos vamos al hecho de la pornografía, pues la pornografía ensucia la mente y ensucia la mirada del que la ve. No sé, hay asegúnes, claro, pero desde el punto de vista de Wim Wenders, entonces el sacrificio de Casiel es muy grande,
porque acaba librando a muy buena parte del mundo desde la perspectiva de Wenders, quemando todo ese taller de... Qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo era la piratería en ese momento? Todas las VHS conectadas. ¿Qué tiempos aquellos, ¿verdad? ¿Qué tiempos aquellos? Pero bueno, destruye ese laboratorio de reproducción de pornografía y le salva la mirada a mucha gente desde la perspectiva de Wim Wenders, ¿no? Entonces, bueno, ahí cada quien tendrá su posición hacia la pornografía, pero bueno, finalmente Wenders sí va a tener una bronca con este asunto de la violencia que genera millones de dólares, y en una época donde también hay que decirlo, pues el cine más famoso de ese momento es Quentin Tarantino, y Quentin Tarantino le da toda una vuelta a la violencia que no se había visto en el cine. Entonces muchos directores que son mucho más grandes que Tarantino, pues empiezan como que a recular, ¿no? Y empiezan a reflexionar un poco sobre esa violencia y sobre la violencia que gana millones de dólares, que eso es algo muy importante para un director como Wim Wenders, que todo el tiempo está pensando en un cine que trascienda aquí, que trascienda acá, que trascienda en la historia del cine, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a todos, nos vemos la semana que viene, cuídense, gracias.